Bienvenidos a una nueva emisión de Argos. Ojo con esto, este es el podcast del Consorcio de Desarrollo y Justicia y Alternos, una iniciativa para darle visibilidad a los observatorios sociales en Venezuela, a la sociedad civil, a las universidades, a todos esos esfuerzos que están buscando la manera de informar y dar visibilidad a los datos que conforman, que hacen que nuestro país siga adelante y siga avanzando. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Fernando Fernández, del Monitor de Derechos Humanos, que nos va a hablar sobre sus observatorios, las iniciativas que tiene esta asociación civil y cómo podemos seguir progresando para darle visibilidad a estas informaciones que están difundiendo. Bueno, bienvenido Fernando Fernández a Argos. Ojo con esto, y ojo con esto tenemos que tener a lo que está haciendo el Monitor de Derechos Humanos. Cuéntanos un poco en qué están trabajando ahorita el Monitor de Derechos Humanos. Bueno, fíjate, el Monitor nace como una extensión de mis actividades profesionales y pro bono de responsabilidad social que venía realizando desde hacía muchísimos años, ¿no? Y nace un poco para formalizar el impulso que hemos venido dando a todas las iniciativas que se dan en derechos humanos, derecho penal internacional y de la protección sobre todo de algunas comunidades vulnerables, como por ejemplo niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidades, indígenas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, se ha formalizado a través del aporte de RCR 750, que nos ha permitido tener una plataforma permanente, ¿ok? En sus cuentas, además de la cuenta que hemos abierto para eso, y dentro de eso estamos desplegando los otros proyectos que han nacido a la luz del Monitor de Derechos Humanos. Para mí siempre es un honor entrevistarlo a usted, porque usted es como una referencia importantísima para hablar de derechos humanos, además de un estudio que ha hecho a lo largo de su vida. Y este podcast nos toca en un momento muy importante porque acaba de salir un informe bastante importante, que es el informe de determinación de los hechos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ha calado este tercer informe en las organizaciones de la sociedad civil que buscan justicia ante los derechos que se han violado en Venezuela? Bueno, este es el tercer informe que se da desde el año 2019, cuando se crea esta misión especial para Venezuela y exclusivamente, y se crea con un carácter, digamos, de investigación penal. No se trata de un tribunal, como ellos lo advierten permanentemente, no se trata de una fiscalía, sino que son unos investigadores de altísima cualidad profesional, todos ellos, que tratan de precisar, y por eso el verbo determinar. Ellos determinan si hay o no crímenes, si hay delitos o no hay delitos, y si hay violaciones de derechos humanos. Y en los tres supuestos han encontrado importantísimos hallazgos, tanto en lo que se llama la cadena de mando para el nivel nacional, como en lo que en específico se trata de las comunidades indígenas afectadas por el arco minero y los desarrollos mineros ilegales alrededor del arco minero. Definitivamente una de las cosas que teníamos planteado para hablar el día de hoy, que a mí me llega muy cercano, es el tema indígena y el observatorio del Monitor de Derechos Indígenas que ustedes llevan. Como ustedes saben, en Alternos nosotros tuvimos un programa de indígenas en la red donde dábamos visibilidad a los pueblos indígenas. Y lo que está pasando en el arco minero de verdad que es muy triste. Cuéntenos, además de lo que dice el informe, ¿qué han visto ustedes desde el Monitor de Derechos Humanos, de Derechos Indígenas? ¿Qué es lo que han visto ustedes agravante sobre la situación de nuestros pueblos aquí en Venezuela? Bueno, primero el impacto sobre las ONG de Derechos Humanos ha sido fantástico, importantísimo, y está por verse en la comunidad indígena una vez que se digiera el informe. Justamente este lunes que viene va a ver la discusión pública con los estados y se aspira que haya una renovación del mandato para seguir profundizando. Porque los hallazgos respecto del tema indígena es que primero se confirma lo que hemos venido diciendo desde hace algún tiempo, algunos meses ya, sobre la participación del Estado de forma directa en la explotación minera y el impacto sobre los derechos humanos de los indígenas. Este es un cambio importantísimo si comparamos con
la minería ilegal que existe en los países de la llamada Amazonía, que son Perú, Colombia, Guyana, Brasil, Bolivia, donde las actividades mineras son todas ilegales y el Estado las combate. Pero aquí el actor principal es el Estado y organismos del Estado. Entonces eso cambia radicalmente el espectro y el campo de análisis por esa dimensión, ¿no? Es el único estado de la región que está abordando la producción de minería en toda su faceta: extracción, exploración, distribución, exportación y, ojo, un cuantiosísimo contrabando, claro, que es parte del drama. Es decir, no es común encontrar un estado dedicado a este tipo de actividades, inclusive las ilícitas. Es correcto, y además todo lo que eso conlleva, una reacción en cadena que afecta directamente a los pueblos indígenas. Sí. Nosotros recordamos cuando fuimos al Delta Macuro a informar sobre lo que estaba pasando con la situación de los guaraos, mucho porque había una afectación muy importante con los guaraos de una epidemia de VIH que había allá. Entonces nosotros fuimos a investigar esa situación y nos decían los guaraos que parte de esa epidemia vino por la minería ilegal, porque muchos de estos mineros ilegales se llevan a las niñas muy jóvenes, además, que está en el informe precisamente de la ONU, a prostituirse en estas minas ilegales, que es muy triste además. Y ahí se infectaron de VIH y está acabando con los pueblos indígenas del Delta. Y eso es algo que se habla muy poco en los medios, porque además es una crudeza informativa muy, muy dura de asimilar y de informar a la población. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de derechos humanos, la afectación de esta minería ilegal en los pueblos indígenas? ¿Cómo afecta directamente, además de este terrible ejemplo de la trata de blancas? No hay un solo ángulo que no afecte, es decir, afecta absolutamente todo, al punto que un informe que pronto vamos a publicar pone al borde de la extinción a estas comunidades, ¿no? No solamente por enfermedades, qué triste, como tú hablas del VIH, sino también por desnutrición, porque se están agotando los recursos alimenticios, ¿no? Las raíces, los frutos, los peces, los animales de los cuales ellos viven, y la posibilidad de cultivar sus propios productos, ¿no? Sus raíces, la yuca, etcétera, porque los suelos se están acabando. Uno de los problemas más graves de la minería, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde la explotación de la selva es básicamente con fines forestales, es decir, talar las maderas, con fines agropecuarios para meter animales y con fines agrícolas, es decir, para producir soya, sembrar aguacates, etcétera, lo cual tiene un impacto súper negativo, pero no te destruye los suelos de la manera en que la minería lo hace, por contaminación mercurial o por el cianuro o por la explotación. Se están hablando, la extracción acá en Venezuela implica abrir unas cárcavas enormes, bien por explosivos o por chorros de agua poderosísimos, como unas bombas tremendas, que ni un solo camión de bomberos aquí en Venezuela lo tiene, porque son bombas extraordinariamente poderosas para ir horadando el suelo, de tal manera que esos suelos se convierten en desierto. Vamos de la selva al desierto, de forma inmediata, y que eso lo haga el Estado, que eso lo provea el Estado, y que funcionarios públicos, tanto militares como funcionarios públicos civiles, se lucren de eso de manera ilícita, es realmente algo que clama por justicia. Definitivamente, y bueno, es tan difícil el tema judicial en este país, pero ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil, las personas, además de estar conscientes de que esto está ocurriendo, para tratar de llamar la atención o ayudar o asistir a estas comunidades vulnerables? Lo primero que hay que hacer es alzar la voz, hacer visible lo que ahorita es invisible. Por lo que tú decías al principio, en tu pregunta anterior, ¿no? El problema de los pueblos indígenas, primero, es lo remoto de su situación, lo aislado que están geográficamente, por la selva, por la falta de comunicación, por la falta de redes sociales entre ellos mismos, y por las dificultades que hay de conectividad. No hay medios de comunicación tampoco, y luego de eso está muy alejado de los centros poblados. Está la dificultad del lenguaje también, ¿no?
Entonces eso hace, digamos, un cúmulo de temas que hace invisible este asunto. Entonces la primera tarea es visibilizar. Hay cantidad de ONG que han trabajado en este asunto, Odevida es una de ellas, Provea es otra, GRIAM es una de ellas, en fin, son muchas, ¿no? KPKP hace un trabajo extraordinario en las redes sociales y se me quedan en la memoria muchos más, ¿no? Pero simplemente hay que tratar de agruparlos para darle, digamos, un sentido más o menos uniforme y que se pueda diseminar la información de manera extensiva y profunda, y eso abarque también los pueblos vecinos, ¿no? Me estoy refiriendo a los países vecinos, ¿no? Porque se le da mucha importancia a la explotación en Brasil por el tema forestal y se culpa a Bolsonaro de todo esto, ¿no? Pero muy poco se ha hecho en materia internacional sobre el caso venezolano, que como digo es 1000 veces peor porque devasta totalmente y desertiza toda la selva. Creo que esa es la primera tarea, y del informe hay unas cosas muy valiosas que hay que decir, ¿no? Sobre el tema de la justicia, porque llaman en primer orden a los organismos judiciales venezolanos para que tomen las riendas, porque hay delitos ambientales, hay delitos como por ejemplo ese de las niñas y de esclavitud sexual a niñas, inclusive vírgenes, que luego las prostituyen y las hacen esclavas sexuales, ¿no? Sí. Hay delitos, muy grave, lo dice directamente. Lo dice de forma expresa. Sí. Está muy expreso. Expreso y documentado, con testigos presenciales, con víctimas, inclusive con personas que han estado conviviendo en ese tipo de cosas, que han revelado ese tipo de secretos, vamos a llamarlo así, ¿no? Luego de eso llama a las autoridades judiciales de los países vecinos para que tomen cartas en el asunto, porque como hay una gran movilidad social, por ejemplo con los garimpeiros, que son mineros ilegales, digamos, hay un tema, ¿no? Ya hubo en el año antepasado, se produjo una sentencia definitiva en un caso de un genocidio cometido en Venezuela en la población de Jaximú, pero fue procesado en Brasil. Entonces, eso es un precedente realmente importante que habla pues de la necesidad de que los organismos judiciales de los países vecinos también tomen cartas en el asunto. Y lo último que promueve y sugiere esta misión es que la Corte Penal Internacional también incorpore este tipo de hechos en sus investigaciones hacia Venezuela. Sabemos que hay una situación que está estudiando la Fiscalía, y esto es un aporte valiosísimo para esa investigación. Recordemos, la misión no es un organismo policial, no es un organismo fiscal, no es un organismo judicial, sino que es un grupo de investigadores de altísimo rango, de un estándar muy alto, que promueve pues la investigación y hace visible lo que hasta ahora ha sido invisible. No, y este informe fue súper contundente. Muy fuerte. Además porque ellos mismos se critican parte de su gestión, de cómo ellos pudieron haber manejado mejor la investigación. Esperamos claro, ellos deseaban entrar a Venezuela, sí, pero el gobierno no les ha permitido. También. Ellos revelan que el gran punto por concluir, que sería, digamos, para cerrar ese círculo de manera perfecta, sería entrar a Venezuela, pero el gobierno no quiere que ellos entren. Sí, ha habido obstaculización de cómo llevar a cabo el trabajo. Sí. Imagínense si de verdad hubiesen podido hacer la investigación como querían, ¿qué no hubiesen conseguido si este informe fue tan contundente? Bueno, pero estuvieron en los países vecinos, ellos no dicen cuáles son, por protección a los testigos y a las víctimas, pero es de suponer que estuvieron en Guyana, en Brasil y en Colombia, para recabar los datos y hacer las entrevistas. Fueron decenas de entrevistas que hicieron con personas de tú a tú. Eso constituye un aporte valiosísimo para las pruebas que luego le tocará al fiscal corroborar. Claro, porque además dentro de las cifras de migración que hemos tenido, que eso da para otro programa de Ojo con Esto, pero además de esas cifras de migración hay muchos de nuestros pueblos indígenas que se han ido del país. Sí, solamente Brasil habla de 5.000 indígenas para el año pasado, pero el asunto ha seguido, es decir, el flujo migratorio ha continuado. Claro. Ya hay 6.700.000 migrantes venezolanos que se han ido forzadamente, entre otras cosas, muchos de los indígenas. No olvidemos que la población indígena es escasísima en Venezuela. Sí. Pero es importante preservarla. Yo creo que es importantísimo preservar nuestras raíces y estos pueblos indígenas que tienen también como una misión de vida
preservar su territorio de una manera sostenible y ecológica. Sí. Yo creo que eso es uno de los grandes temas que el venezolano le falta escuchar más, le falta aprender más sobre nuestros pueblos indígenas. Hay algo interesante en eso que tú dices, que es muy importante, porque el indígena es el verdadero guardián de la selva. Y esto se da por una razón fundamental. Ellos no ven a la naturaleza como algo aparte, ellos forman parte de la naturaleza. Ellos son la naturaleza, porque ellos están consustanciados en una relación simbiótica con la selva, con los monos, con las arañas, con las hormigas, con el suelo, con el aire, con la lluvia, con el río, es decir, con los peces. Ellos forman parte de ese ecosistema. Entonces, ¿por qué ha sido tan agresiva la actitud del Estado y de la minería ilegal? Porque los consideran un obstáculo. En Venezuela yo no he conseguido discurso de odio por parte de las autoridades ni por parte de nadie respecto a los indígenas, pero los consideran un estorbo, son un obstáculo para sus fines, ¿no? Entonces, más bien sobre los indígenas lo que se habla es de puro amor y qué maravilla la vida indígena, pero en realidad son masacrados, son marginados, son esclavizados y son llevados a la extinción sin discurso de odio. Por eso también es muy importante que haya atención sobre esto, porque hay un disimulo, hay un encubrimiento de esa emoción que suscita que los indígenas protejan tanto su selva, porque la hay, pero no se dice. A diferencia de otras épocas donde se veía a los indios de una manera satanizada, por ejemplo, en todo lo que fue la devastación del oeste americano. Los indígenas eran lo peor, los apaches, estaban estigmatizados. Aquí no se habla nada, al contrario, más bien se hablan maravillas de lo indígena y de los indígenas, pero en realidad le echan toda la fuerza del Estado y toda la fuerza de la maldad encima. Sí, yo creo que ahorita están en una de sus peores épocas. Obviamente han tenido peores hace muchos años atrás. Pero hay un estudio que hizo el padre Ugalde, maravilloso, que fue su discurso de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas, sobre el mito del Dorado. Bueno, estamos viviendo un mito del Dorado intensificado, potenciado a la enésima potencia. No es lo mismo lo que ocurrió en la época de los alfíngeros y la colonización en Venezuela, en la conquista, a lo que ocurre ahora. En aquel entonces era un juego de niños prácticamente y fue devastador. Hoy en día es todo el poder del Estado en contra de los indígenas y de manera encubierta y disimulada. Claro. Bueno, y con este informe se está tratando de descubrir parte de eso. Es correcto. Esperemos que tenga alguna consecuencia, que podamos difundir estos temas tan importantes. Te agradezco que hayas venido al podcast de Ojo con Esto, porque esto es algo que de verdad tenemos que ponerle el ojo. Hay que meterle el ojo. Hay que meterle el ojo, tal cual. Bueno, igual pueden ver en pantalla nuestras redes sociales, las redes sociales del Monitor de Derechos Humanos y Monitor Indígena. Síganos, apóyennos, difúndanos y será hasta una próxima oportunidad aquí en Argos, Ojo con Esto.